Vamos a crear un ejemplo que permita demostrar la utilidad del valor de retorno de un método. Para ello vamos a crear una nueva clase que se llame, no sé, operaciones básicas. En esta clase vamos a crear eh, dos variables enteras llamadas, por ejemplo, número 1 y número 2. Vamos a crear sus respectivos métodos get y set, insertando código automático de NetBeans. Listo, tenemos los códigos de get y set para el número 1 y número 2. Vamos a contraerlos para que ocupen menos cantidad de espacio. Y vamos a crear un método particular de la clase, que sea por ejemplo public int suma dos números y que reciba como parámetros a y que reciba como parámetros b. Y vamos con la definición. En la definición hay varias opciones. Una podría ser devolver el valor automáticamente en una sola línea, por ejemplo de esta forma, return a más b. Sin embargo, lo vamos a hacer un poco más desmenuzado. Vamos a crear una variable entera llamada resultado, cuyo valor inicial será 0. Resultado será igual a el valor aritmético de a más el valor aritmético de b, y vamos a devolver la variable resultado. No es lo ideal, pero es un poco más detallado. Ahora, cabe mencionar que cuando un parámetro tiene un nombre y otro parámetro tiene otro nombre, el nombre de estos no importa. Podría haberse llamado número 1 y número 2. Pueden llamarse A y B. Aquí sucede una cosa que se llama paso de parámetros por referencia. Y entonces los valores que se envíen desde donde se invoque el método caerán en A y en B respectivamente, no importando cómo se llamaban antes, sino que aquí, perdón, son paso de parámetros por valor. Caen aquí los dos valores y entonces se procesan de forma local, no importando cómo se llamaban previo a la invocación de este método. Vamos a crear otra clase que permita llamarlo. Llamar al método operaciones, perdón, al método suma dos números. Aquí le falta una S. Vamos a crear una nueva clase que se llama usan operaciones básicas. Y aquí vamos a lograr que esta clase sea ejecutable. Para ello agregamos el método main. Recuerden que es necesario para que la clase pueda compilarse. De otra forma solamente se comporta como una plantilla. Bueno, aquí vamos a crear de la clase operaciones básicas, vamos a crear un objeto, operaciones básicas, objeto, es igual a new, operaciones básicas. Y entonces objeto, vamos a demostrar que a través del operador de acceso a miembros, que es el punto, tiene acceso a los métodos públicos getNúmero 1 y 2, setNúmero 1 y 2, y al método suma dos números, que recibe dos parámetros, entero A y entero B. Es un buen momento para recordar un tema de la unidad número 1, que era comentarios de tipo javadoc. Ponemos aquí diagonal asterisco arriba del método suma dos números, vamos a comentarlo. Vamos a poner algo así como método que permite sumar aritméticamente dos números. Aquí algo pasó, vamos a ver qué pasó.
Java Document Found, aquí algo está pasando, déjenme ver qué sucede. Perdón, aquí yo me equivoqué. Diagonal asterisco, recuerden que es para comentarios de bloque. Para los comentarios, por eso no aparecía el @param que ya habíamos visto antes. Para los comentarios de bloque, recuerden que es diagonal asterisco asterisco. Y ahora sí aparece param, return y el espacio para la descripción del método. Método que suma aritméticamente dos números. El primer parámetro, el segundo parámetro y retorna la suma de ambos parámetros. Recordemos que en los comentarios sí se pueden anotar acentos y cualquier otro tipo de carácter. Esta parte se va a otro lado y no es compilada. Ya hicimos la documentación, esperamos que al anotar el nombre del objeto y el operador de acceso a miembros, al situarnos sobre suma de dos números, nos aparezca la información que nosotros documentamos. Método que suma aritméticamente dos números, la descripción de los argumentos y la descripción del valor de retorno. Escogemos este y podemos mandar valores literales. Acuérdense que los valores literales es, por ejemplo, aquí anotar dos números tal como son. Así. Y listo. Técnicamente ahí el método ya está completo para trabajar, pero aquí viene el detalle importante. Este método devuelve un valor entero. La pregunta es, en el método, en el método main de la clase uso operaciones básicas, ¿en dónde estamos guardando ese valor entero que devuelve el método suma dos números? Aquí no lo estamos guardando. Entonces aquí no le estamos haciendo nada. Para ello podemos crear una variable del mismo tipo de dato que el valor de retorno, que en este caso era entero, y aquí la variable puede llamarse valor recibido. Y entonces vean que se le puede asignar lo que el método devuelve. Esta línea de acá, el return resultado, devolverá la variable resultado, que es la suma aritmética de A y B. A y B son los parámetros que haya recibido, ya sea valores literales o por referencia. Dentro del método, entonces, suma dos números, el valor de retorno se va aquí, a valor recibido. Y con él, pues, podemos hacer lo que queramos. Un ejemplo sería concatenarlo con una cadena para mandarlo a impresión de pantalla. Ven que está acá abajo, valor recibido. Lo podemos hacer también de forma directa. Ven que, por ejemplo, aquí valor recibido 2 y le concatenamos el objeto punto suma de dos números con los valores literales cualesquiera. Otra manera de invocar el método y de mandarle parámetros podría ser aquí la creación de var 1, cuyo valor puede ser cualquiera, var 2, así. Y entonces una nueva variable que es igual a objeto punto suma de dos números, var 1 y var 2. Entonces vean cómo se pueden pasar los parámetros literales, se pueden pasar los parámetros a través de otras variables. Independientemente de cómo se pasan los parámetros, puede almacenarse en una variable, como en estos dos casos, o puede imprimirse directamente. La desventaja de imprimirlo directamente sería que el valor que devuelve únicamente se va a pantalla y ahí queda. La ventaja de almacenarlo es que lo podemos seguir procesando para otras cosas ya dentro de el método main, en este caso, que lo invocó, si es que la lógica de la aplicación que estamos desarrollando implica el tratamiento del valor resultante del método que hayamos llamado.
si el método tuviera aquí la palabra reservada void, no debería tener return y ya sería un método que no devuelva nada. Y entonces sería un método que no podríamos concatenar con una cadena, por ejemplo, y que no podríamos almacenar en otra variable. Es importante destacar de nueva cuenta que el tipo de dato de la variable que va a recibir el valor tiene que ser el mismo que el tipo de dato de retorno del método en cuestión. Si fueran diferentes, tendríamos un problema de incompatibilidad de tipos de datos. Cualquier duda, pregunten en la sección correspondiente en Schoology en la unidad número 3.